Como persona que quiere mejorar, pues obviamente lo va a hacer cada día mejor. Los candidatos han venido en los pueblos grandes, han llegado a las comunidades. Los políticos se olvidaron de Dios, ¿no? Primero ven sus beneficios de ellos mismos, se olvidan del resto. El país está ya arruinado, necesitamos estar pensando en el país. Que prometen esto, que prometen lo otro. ¿Y realmente hay un cambio después? No, seguimos en lo mismo y vamos a lo peor. Es una de las tardes que va a quedar grabada en nuestras mentes. Estamos viviendo algo muy importante de lo que nosotros como jóvenes tenemos que ser conscientes. Estamos hablando de política. Eso 10% alcanza realmente para que nosotros como personal de salud cubramos lo que son las necesidades de los pacientes. Porque solo un 10% a salud, ¿no? Y el 50% sería la educación. En este gobierno se hablaba de un 15%, ahora va a reducir más todavía. Hace que haya un gran desbalance en la educación. Yo creo que están proyectándose o dando su propuesta más que todo basándose a hacer infraestructura, la cual la mayoría en el anterior gobierno igual han hecho. Construyen un módulo en un pueblo que tienen poca población o no tienen estudiantes, cuando deberían ser al contrario. Deberían de buscar un lugar donde abarquen comunidades cerca, así ayudar, digamos, a la población. Yo creo que ni siquiera han pensado, ¿no?, en dónde hacer comunidad, qué pueblo, qué municipio la verdad lo necesita. Salud es muy importante, la educación también. La educación sin salud no podemos hacer nada, y la salud sin educación también no podemos hacer nada. Así que son ambos, ¿no?, son muy importantes. Gloria Medina y Tuto Quiroga quieren hacer préstamo a Bolivia para que mejore los dólares y todo eso, pero no se están fijando que al prestarse otra vez se van a endeudar más Bolivia. Supuestamente, como no hay progresos económicos, no hay recursos económicos, le preguntó qué haría, ¿no?, sobre si es que no hay ese progreso. ¿Sacrificaría al medio ambiente para el progreso? Y puso primero, sí, lo sacrificaría para que hayan progreso. Yo creo que es fundamental buscar el equilibrio de progreso económico y protección del medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio y no tenemos que sacrificar a nuestros recursos naturales por el progreso de ese, porque a largo plazo a todos nos va a afectar. Solo un candidato ha mencionado sobre el medio ambiente. Tampoco es para el bien, ¿no? Va a sacrificarlo, en otras palabras, más de lo que ya está, ya de lo que lo hemos contaminado, lo hemos deteriorado. Por eso es que también hoy en día ya ha cambiado, ¿no?, lo que son las estaciones. En un día podemos ver las 4 estaciones, ¿no? Años antes había buena cosecha, buena siembra, habían buenos productos y sin químicos, cosas que hoy en día le incrementan lo que es el químico, ¿no?, la cual afecta al medio ambiente, afecta a la tierra y también nos afecta a nosotros. Años antes podían vivir un 90, 100, llegaban hasta los 100 años. En cambio hoy en día creo que no vamos a llegar de como estamos ni a los 50. No solo nos afectaría a nosotros, también le afectaría a los animales, a las aves, en sí a todos. Bueno, aparte de eso también se incrementaría lo que es el calentamiento global, porque gracias a los árboles que tenemos el aire purificado. La contaminación del medio ambiente, hay también muchas enfermedades. Eso se ve en la actualidad, ¿no?, por la contaminación del medio ambiente. Lo que falta es proponer reducir, ¿no?, la contaminación, las fuentes de la contaminación. Por ejemplo, de dónde viene o por qué el aire está contaminado o por qué el suelo está contaminado, el agua que está contaminado. Falta de la conciencia de muchas personas, empezando desde niños, adolescentes, incluso adultos, hasta los padres. Falta de conocimiento o información para que ellos también puedan enseñarlo a sus hijos. A mi punto de vista, lo que falta, ¿no?, es la educación ambiental, ¿no? Educación ambiental que sea en cada municipio, en cada comunidad, enseñando, ¿no?, a la nueva generación. El medio ambiente es muy importante, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, para las naciones, para la sociedad, ¿no?, porque se trata de la salud. Esta propuesta no me parece, ¿no?, poner en riesgo nuevamente lo que es la naturaleza, y se está viendo, ¿no?, los efectos en diferentes países. Y ahora, para que venga y diga un candidato a decir que va a poner en riesgo el medio ambiente, no me parece, ¿no?, poner en riesgo la vida de las personas. Solamente está pensando en su bolsillo. Sería bueno de que entren presidentes que sí valoren los medio ambiente. Manfred Villa ya estaba en el gobierno. Samuel Doria también, por si no se acuerdan, estaba en el 2019. La mayoría de los candidatos que están ahora en la presidencia han tenido un cargo político. La mayoría menciona que vamos a terminar con la corrupción, pero ¿por qué no lo hicieron cuando ya ellos estaban en el gobierno? La corrupción es desde años antes, no es desde ahorita, digamos, quieren terminar ahorita. He escuchado que Doria Medina va a decir, en 100 días voy a mejorar el país.
Hablamos de corrupción. Hay muchos políticos que te tienen que cobrar cierto salario del propio sueldo, que ni aparte, digamos, que tenés un sueldo mínimo a veces y tenés que dar un presupuesto del tuyo para seguir trabajando. Por favor, y Bolivia está pues abajo. El quintal de arroz nomás ya está pues 700 y tanto. Imagínate que te diga dame 1000 bolivianos mensual al joven, digamos, quiera ser independiente y salirse de la casa de sus padres. Porque eso es lo que uno tiene que aprender. Tarde o temprano vas a tener que formar tu propia familia. Tienes que pensar en el futuro. Y no solamente en el futuro, en ahora. Porque ahora también depende mucho la elección que nosotros vamos a tomar como personas. Ya no somos esos jovencitos, como quien dice. Que 200 bolivianos votas por mí, 5 años yo voy a estar allá llenando mi bolsillo. Después allá al pueblo nada. Me olvidé de ti cuando llego arriba. Bien, pues ya han dicho antiguamente varios presidentes que ya se iba a perder la corrupción y sigue la corrupción. Para evitar la corrupción tendría que ver un presidente con buen racionamiento, que no esté interesado en el dinero, que vea por el bien de las personas y no de uno mismo. Cuando llegan a la presidencia, yo creo que ellos apartan un dinero aparte para ellos, para el pueblo. Solo les dan engaños y mentiras, propuestas, ninguna se cumple. En el tema de la corrupción es un tema que siempre, cada gestión, siempre pasa lo mismo. Eso tiene que ver tanto más que todo en lo profesional y en lo ético de cada persona. Tendría que entrar uno que en verdad haga cumplir las cosas. La constitución política del Estado está establecido que siempre hay la equidad de género. ¿Han visto en algún partido político la vicepresidencia? ¿Hay alguna mujer? No hay. Para mí prácticamente los políticos que están ahora son memes todos, porque ya no hay respeto. En las redes sociales van a ver una cantidad de memes. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando a parar? Digamos? Supuestamente van a ocupar un cargo en la cual van a dirigir la nación. ¿Cómo vamos a elegir a un presidente si ellos mismos no se respetan? He escuchado en los discursos que han dicho que somos libres. No hay libertad. Opinamos algo del gobierno, el gobierno ¿qué hace? Te empieza a buscar. Se dice libertad de expresión, pero no hay tampoco. Las leyes están escritas, hay leyes por montones. La cosa es ir y decir por qué no se está cumpliendo esto, quién es responsable de hacer que esas leyes se cumplan. Ese es el poder que tiene la base. Pero si nosotros como base no somos conscientes de eso, no nos unimos y decimos como se dice una sola voz, ¿cuándo realmente va a iniciar el cambio? Si la base está unida, la base sabe pensar, la base dice conozco mis derechos, estos son, seamos críticos. Eso es lo que necesita hoy en día nuestro país, Bolivia.